La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra. No puedes depender de nada de eso. Esas cosas están allí, pero Dios las va a usar en la medida en que tu corazón esté quebrantado y hayas permitido que sea Dios el que haga el trabajo. Y Moisés pensó que con su conocimiento y su fuerza física podía en ese momento decir: yo puedo liberar a Israel a través de mi espada. Pero Dios dijo: así no me sirve, Moisés, y te voy a llevar al desierto. ¿Cuánto estuvo allí? 40 años. Y cuando Moisés fue quebrantado por el Señor y sube al monte Sinaí, y Dios le dice: Moisés, te voy a enviar. Y Moisés dice: no, yo no soy capaz. Le dice: ni sé hablar. Cuando Moisés habló en esa forma, cuando le dijo Moisés al Señor: es que yo no puedo, no soy capaz, yo no sé hablar. En ese momento Dios le dijo a Moisés, o Dios miró que Moisés estaba preparado. Porque cuando él habló así, Dios dijo: este hombre ahora sí está quebrantado. Ahora sí puedo manifestar mi gloria a través de él. Ahora sí lo puedo usar. Ahora sí lo puedo usar para liberar al pueblo. Ahora sí lo puedo usar para que un mar sea abierto. Ahora sí lo puedo usar para ahogar en el mar a un pueblo. Ahora sí puedo usarlo para hacer descender maná del cielo. Ahora sí lo puedo usar, porque un corazón quebrantado permite que sea Dios el que se lleve la gloria y no el hombre. Ahora sí. Cuando Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 9, habla del testimonio de Pablo, dice que Pablo era un fariseo de los fariseos. Se sabía la ley así. Inclusive era tal la entrega que Pablo tenía a lo que él creía, que inclusive se convirtió en un asesino de cristianos. Un hombre que tenía de qué jactarse entre todos aquellos. Cuando el Señor lo encuentra a él camino al Damasco, y tiene Pablo esta experiencia tremenda con Dios. Esta experiencia de el Señor, de Pablo con el Señor, fue una experiencia que quebrantó a Pablo. Y el Pablo que surge de Hechos capítulo 9 es un Pablo que llega y le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Diga conmigo: ¿qué quieres que yo haga? Eso es como que Pablo le está diciendo: Señor, ya yo no quiero hacer nada con mi fuerza. Ya yo no quiero hacer nada con mi sabiduría, con mi conocimiento. Posteriormente usted lee escritos de Pablo, y Pablo dice: todo lo que yo sé lo tengo como basura. Y cuando Pablo viene delante de la gente, dice: yo puedo jactarme delante de ustedes que soy de los fariseos, que yo me sé la ley de cabeza o de pies a cabeza, que yo
soy de los principales, pero ninguna de esas cosas yo me voy a jactar, sino solamente de mi Cristo y de aquel crucificado. Si a alguien yo le voy a dar gloria, es a Jesucristo. Y Pablo mismo decía, ¿por qué? Porque mi vida es vivir a Cristo, y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Pablo lo que nos está mostrando a través de esto es un corazón que ha sido tratado, y un corazón que ha sido tratado y se ha dejado quebrantar por Dios es un corazón que Dios puede usar. El quebrantamiento es importante para que usted y yo le sirvamos a Dios. Tiempos como los que estamos viviendo ahora en el mundo nos arrojan diferentes cosas, necesidades que surgen, y sobre todo necesidades en la parte financiera. Como iglesia hemos sufrido diferentes cosas, y esas necesidades pues no se han dejado de asomar. Situaciones a nivel familiar, a nivel personal, deudas que pagar. Y entonces a manos mías llegó en este tiempo todo una estructura que nos permite poder crecer y poder salir de las cosas que podamos estar enfrentando, y por qué no, inclusive vivir con una libertad financiera. Y en los próximos días usted va a estar escuchando a través de este medio sobre un proyecto financiero que le puede permitir a usted salir de deudas, poder inclusive avanzar en diferentes proyectos que usted tenga a nivel personal, a nivel de iglesia. Este tipo de información pues yo la llevé también hace algunos días a Honduras, a un amigo mío que usted también en este canal ha estado mirando su programación, y él abrazó esto. Me refiero al pastor Francis Murillo, y él lo abrazó y ha ido creciendo, y él ha puesto convicción en esto. Y yo creo que es un tiempo idóneo para que nosotros podamos también, yo creo, tomar este tipo de decisiones y poder entonces lograr salir adelante. Así que yo le quiero dejar esta inquietud. En los próximos días usted va a estar teniendo acceso a una información de todo este proyecto financiero, que creo yo que es una alternativa importante, viable, para que nosotros podamos tener avances significativos en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que Dios quiere prosperarnos, que Dios quiere sacarnos adelante. Dios establecía en su palabra que es un tiempo donde Él quiere prosperar a la iglesia en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así que cosas como estas son herramientas para que entonces podamos alcanzar esa bendición financiera, esa prosperidad que Dios ha prometido. Así que tome en cuenta esto, esté atento a lo que viene. Es algo sorprendente, algo que va a cambiar la vida suya, personal, familiar, la vida financiera suya, y que le va a abrir un abanico de posibilidades para que usted pueda crecer y ver sueños realizados. Quien les habló fue el pastor Franklin Ramírez, así que esté atento a lo que viene. Vaya conmigo al libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Nehemías era uno de los que había sido deportado por todo lo que fue la conquista de Israel, y él estaba en Azusa, capital del reino. Y dice que Nehemías estaba en una condición interesante. Era el copero del rey, tenía una buena posición. Pero dice que en el verso 3 del capítulo 1 de Nehemías,
Dice, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Quiero decirles algo. Cuando hablamos de quebrantamiento, hablamos de un quebrantamiento número uno delante del Señor. Usted permite que el Señor le quebrante, que Dios realmente saque de usted todo lo que es orgullo, altivez, prepotencia, dependencia de usted mismo. ¿Algo de eso tenemos o no? ¿O solo algunos? No, yo creo que todos algo de eso tenemos y necesitamos que Dios nos trate. ¿Cuántos quieren que Dios quebrante cosas? Hay cosas que tienen que ser trabajadas, que están estorbando para que usted sea el hombre y la mujer que Dios quiere que usted sea. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que trabaje aquello. Pero el quebrantamiento, hay otro ángulo para verlo, y es cuando usted es quebrantado por el estado de las cosas. Cuando usted es quebrantado por el estado de la iglesia. Cuando usted es quebrantado por el estado de la ciudad en que usted vive. Y ese quebrantamiento también es importante, porque cuando usted es quebrantado por el estado de las cosas, de personas, de la ciudad, de la nación, de las cosas que están a su alrededor, en usted entonces nace un deseo por cambiar las cosas. Vuelvo a repetirlo. Hay un quebrantamiento que es para trabajar nuestro corazón, y hay un quebrantamiento también que es el producto de que usted sepa o se dé cuenta o palpe las cosas que están a su alrededor, y que entonces eso también quebranta tu corazón. Y es cuando tú le dices: Señor, heme aquí, yo quiero ser instrumento en tus manos para cambiar esto. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas, y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentro. Dice que cuando Nehemías escuchó el estado de Jerusalén, que sus muros estaban caídos, cuando él pudo escuchar lo que estaba pasando con los que estaban allí, producto de la deportación, dice que entonces su reacción fue, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. No todo lloro es una evidencia de un corazón contrito, humillado, pero definitivamente el que está quebrantado eventualmente llora. No todo aquel que llora está quebrantado, pero el que está quebrantado, entre las cosas que muestra, es lloro. Es una persona que se duele. Posteriormente a este quebrantamiento de Nehemías, en su corazón, al ver o al darse cuenta de la situación que estaba pasando, dice que Dios le dice a Nehemías en la oración que él está haciendo, que él va a ser el instrumento para restaurar los muros. Siempre, mi hermano, que usted deja que Dios lo quebrante, siempre que usted deje que Dios le muestre el estado de las circunstancias que están a su alrededor, usted se convierte en un instrumento para que Dios lo use. Se convierte en un agente de cambio.
Estamos nosotros en medio de una ciudad bien complicada, de las más complicadas que hay en el mundo. Y a veces hay cristianos muy indiferentes a lo que pasa en una ciudad como esta, o en la ciudad de los que puedan estar mirando este video. Y entonces esa indiferencia muchas veces es porque no hemos sido quebrantados por la condición de la gente. Me recuerdo lo que el Señor, o se habla del Señor cuando dice que Él visitaba las aldeas, Él visitaba las ciudades. ¿Por qué el Señor visitaba los lugares? Bueno, porque dice que cuando Él miraba a la gente, ¿cómo la miraba? Como ovejas que no tienen pastor. Luego dice que cuando Él miraba a la gente, la miraba con indiferencia, la miraba como con qué pobrecitos, o cómo la miraba el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Con compasión. La compasión es un fruto de un corazón que se ha dejado quebrantar. Cuando usted tiene compasión por la gente, cuando usted tiene misericordia por la gente, cuando usted ve gente en esta ciudad o en cualquier otro lugar, que usted se da cuenta que hay gente que está bajo el designio o las ataduras del diablo, gente que necesita de Dios, usted, si permite que aquello lo quebrante, si usted permite que aquello trabaje Dios con usted, usted va a cambiar su postura hacia esas personas, y usted sabrá que esas personas pueden ser transformadas producto de que experimenten la presencia de Dios, y usted sabe que usted es portador de presencia, y que esas personas pueden ser transformadas producto de la presencia que fluye a través de usted. Pero esa presencia va a fluir cuando usted permitió que el quebrantamiento viniera. Nehemías calificó para ser un instrumento en las manos de Dios, porque cuando él escuchó aquello, se quebrantó. Y luego en el siguiente capítulo dice que Nehemías va y hace un recorrido por aquella ciudad de Jerusalén y mira los muros caídos. Todavía él no solamente permitió que Dios lo trabajara con lo que él escuchó, sino que él fue y palpó aquello. Y cuando él palpó aquello, dijo: es necesario que nos levantemos y edifiquemos. El quebrantamiento entonces es también producto de sentir el mismo dolor que Dios siente por la gente, por el estado de las ciudades. Dios se duele de cómo está nuestra ciudad. Dios se duele de cómo está muriendo gente en estos días. No crea que Dios es indiferente. Dios se duele, pero Dios también necesita que la iglesia, que es el pueblo que lo representa a Él, que son los oídos, las manos, la voz, el corazón de Dios para la humanidad, Dios necesita una iglesia que se deje quebrantar, para que entonces sea un instrumento en las manos del Señor para que las cosas sucedan. Porque hay cambios que esta ciudad necesita, que cada ciudad en el mundo necesita. Pero quienes van a ir a libertar a esos que están en Egipto en esclavitud, aquellos que van a ir a libertar a aquellos que están siendo atacados por ejércitos demoníacos, son los hombres y mujeres quebrantados por el Señor, que no dependen de sí mismos, sino dependen de las fuerzas del Señor. Cierro con esto, hermanos. Dios una vez le dijo a un hombre llamado Gedeón que fuera a libertar al pueblo de Israel del yugo de los madianitas.
estos madianitas tenían al pueblo en temor y todo. Y cuando Gedeón va a hacer aquello, dice la historia de que se unieron con él miles de hombres que iban a hacer aquello, pero el Señor dijo: no me sirven. Dígales que los que quieran regresarse se regresen. Y después quedó un grupo de ellos y todavía les dijo: ahora quiero que vayan al río y beban, y dependen como estos deban, entonces voy a ir en contra de este pueblo llamado Madián. Al final solamente quedaron 300. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios no quiso que los 33,000 que estaban allí en un principio fueran? ¿Por qué? Porque Dios no quiere en ningún momento que el hombre se lleve la gloria, ni que el hombre y su pueblo dependa de sí mismo. Dios quiere que el pueblo dependa de Él, y para depender de Dios hay que quebrantar cosas en nuestras vidas. Yo espero que usted en esta mañana le diga: Señor, quebrántame, quebranta mi espíritu, y quebránteme también al yo poder palpar la necesidad que en el mundo hay, para yo convertirme en un instrumento en tus manos para traer cambios en medio de las ciudades y naciones. Ore al Señor, incline su rostro en el nombre del Señor. La Biblia dice que si el fruto no cae en tierra y se quebranta, no dará. Si la semilla no cae en tierra y se quebranta, no dará fruto. El quebrantamiento es necesario para que nosotros le demos fruto a Dios. ¿En qué áreas todavía usted y yo necesitamos que Dios nos quebrante? Pueden haber una, dos o varias. Esas áreas que Dios tiene que tratar, que son las que están impidiendo que su presencia se manifieste. Áreas que manifiestan todavía cierta autosuficiencia, cierta dependencia de sí mismo. Áreas que pueden estar estorbando para que tú reconozcas errores, para que tú perdones, para que tú puedas ser un instrumento en las manos del Señor, para que Dios te pueda usar. Te he hablado de un hombre como David, que tenía un corazón como el de Dios, un hombre que danzó, un hombre que se sometió a Dios, un hombre que se humilló delante del Señor, pero aún así él dijo: es necesario que mi corazón sea aún más quebrantado, porque al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar. Porque cercano está el Señor a los que están quebrantados de corazón. Es necesario que en esta mañana Dios trabaje con nosotros. Dios tuvo que trabajar con Jacob, tuvo que trabajar en el corazón de Moisés, tuvo que trabajar en el corazón de Pablo, en el corazón de Nehemías, tuvo que trabajar Dios en el corazón de un Pedro, porque Pedro inclusive cuando sacó aquella espada y cortó la oreja de aquel soldado, lo que estaba mostrando es que Pedro creía que él tenía la fuerza para poder salir adelante. Y entonces fue cuando el Señor quebranta la vida de Pedro. Y Pedro entendió cuando el Señor le decía: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? Como para mostrarle a Pedro que él todavía estaba dependiendo de sí mismo. Pero el Pedro que se levanta ya en el libro de los Hechos, capítulo 2, y comienza a dar aquel discurso tremendo que dio, fue un hombre quebrantado por el Espíritu.
Si en esta mañana yo pudiese dejarles a ustedes un verso, es el que leímos de los Salmos. Cercano está, Señor, el Señor a los quebrantados de corazón, porque el sacrificio que a Dios le agrada es el corazón quebrantado y contrito. Hay una presencia que Dios quiere manifestar a través tuyo. Hay un llamado que usted tiene para impactar gente, para impactar esta ciudad. Hay un llamado que Dios tiene para que usted pueda hacer testimonio a otros de que Dios está con usted. Pero ese llamado se activa en corazones quebrantados, en corazones que le dicen al Señor: envíame a mí. En corazones que le dicen al Señor: ¿qué quieres que yo haga? En corazones que le digan al Señor: Señor, yo no puedo, no sé hablar, no tengo la fuerza, no tengo la habilidad. Y ese tipo de corazones son los que Dios puede usar. Señor, en esta mañana, que haya un trato de tu Espíritu a nosotros, para servirte de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu llamado para con nosotros. Deja que el Espíritu Santo haga la obra en usted y en mí. Póngase de pie si gusta, por favor. Levante sus manos y deje que el Espíritu Santo obre en usted. Deje que el Espíritu Santo traiga quebranto.